Hermano, buenos días. Buenos Dios los días. bendiga. Amén. He esperado mucho tiempo para dar este testimonio. Fueron más de 5 años, porque en el 2012 fui privado de mi libertad. Yo soy militar. Y siendo consecuente con lo que el hermano daba la enseñanza, en aquel tiempo tuve la necesidad de buscar a Dios, porque sabía que humanamente me esperaban muchos años de prisión. En esa inquietud que colocó Dios en mi corazón, yo comencé a buscar a Dios en internet, en videos de YouTube. Cualquier persona que ingresaba a la prisión con una Biblia, yo me sentaba a escucharla. Pasó así como un mes y yo dije, Señor, estoy confundido. Escucho muchas contradicciones y la verdad, yo sé que tú vives y tú existes, muéstrame tu iglesia. Y me puse un poco intenso con el Señor diciéndole, muéstrame tu iglesia. Tanto así que decidí hacer un ayuno para que el Señor me mostrara su iglesia, porque yo sabía que Dios estaba en algún lugar. Y en esa noche tuve un sueño. En ese sueño vi una señora que después comprendería que era la hermana María Luisa, que me invitaba a jugar con unos niños y los niños me mostraban unas iniciales. Al otro día me desperté, no comprendí el sueño, pero mi compañero de prisión, yo lo veía que él veía estudios bíblicos y enseñanzas por internet, y yo le dije, muéstreme las iniciales de su iglesia. Cuando él me mostró las iniciales, yo dije, a esta iglesia yo tengo que ir porque fue la que Dios me mostró en el sueño. Después de eso, mi compañero y yo tuvimos una relación muy fraternal. Dios nos permitió que halláramos gracia entre los custodios de la prisión, y fue así como el Señor abrió esas puertas y nos permitía cada 8 días venir a este templo en Bucaramanga a alabar a Dios. Y los custodios nos traían y nos devolvían a la prisión, y eso fue así durante casi un año. Estoy hablando, hermano, en el 2013. Pasado un año fui condenado a 34 años de prisión, pero el Señor me decía, no te dejaré avergonzado. En aquel tiempo yo entré en una tristeza profunda, pero creía en las promesas de Dios, y el Señor en una alabanza en ese templo me permitió recibir de su Espíritu Santo. A los pocos días fui trasladado de prisión para la ciudad de Facatativá, y estando allí Dios permitió que la iglesia nos visitara, porque se ofició a la iglesia que nos visitara, y empezamos 4 personas congregándonos, y después de 3-4 meses la iglesia en ese centro de reclusión creció a 40 militares congregados buscando a Dios en esta su iglesia. Durante ese tiempo el Señor siempre nos instó a que permaneciéramos unidos, que Él estaría cambiando las leyes de este país para que sus hijos pudieran salir de la prisión. Y este año, hermanos, 1 a 1 hemos recuperado la libertad. Hace 10 días, salí de la prisión, y hoy es la primera vez que vengo después de tanto tiempo a compartirles este testimonio a ustedes, hermanos. Y personalmente Dios a mí me dijo que me estaría dando bendición sentimental. Hoy estoy aquí al lado de mi esposa, una hija de Dios, como Dios me lo prometió. Está esperando un bebé. Los próximos días seré padre. Dios me dijo que me estaría bendiciendo intelectualmente. Estando en prisión, fui becado para estudiar contaduría pública, y en 15 días, si el Señor lo permite, estaré graduándome. El Señor me dio bendición material, porque hoy tengo derecho a pensión de por vida. El Señor me permitió recuperar una indemnización que el Estado no me quería reconocer, y hoy tengo la oportunidad de comprarme una vivienda como el Señor me lo prometió. Hermanos, y serían muchas las cosas que tendría por testificar, pero el tiempo no alcanzaría. Simplemente quiero decirles que mi vida no sería igual si el Señor no me hubiera dado la oportunidad de conocer su iglesia. Y esto testifico para la gloria y la alabanza de nuestro Dios. Que la gloria sea para Dios. Hermano, muy buenos días. Muy buenos días, hermanos. El Señor los bendiga abundantemente. Amén, hermano. Hermanos, para el año 2011 el Señor me anunció que yo iba a estar viviendo una situación bastante difícil, pero que no me preocupara, porque Él estaría conmigo, y que solo necesitaba o demandaba de mí que fuera firme. Debido a mi situación laboral, hermanos, porque yo soy miembro de la Fuerza Pública, pocos meses después de que el Señor me habló, me dictaron una medida de aseguramiento por parte de la rama judicial. Y cuando yo recibí aquella noticia, yo pensé en mi corazón y sentí angustia.
Y yo decía dentro de mí que yo no me iba a presentar, que yo iba a irme para otro lugar. Pero antes de ello, por misericordia de Dios, me dio sabiduría, vine al templo y en un culto recibí profecía del Señor y el Señor me dijo: ¿y tú te piensas volar? ¿Para dónde te vas a ir? Si tú tienes que estar en ese lugar, sé obediente, que yo estaré contigo. Al día siguiente, hermanos, efectivamente yo estuve en un centro carcelario. Pasados los meses, hermanos, Dios colocó gracia en mi rostro, fui como un ayudante del director del establecimiento. Y poco después, para el año 2012, hermanos, vino la visita de nuestro ministerio aquí a la ciudad de Bucaramanga a un estudio bíblico. Allí el Señor me permitió estar en la reja porque en el lugar que yo estoy es en el batallón y esto colinda con el Bicentenario, con el Coliseo, y pude estar frente al ministerio. Recibí promesa del Señor por labio de ella y yo solo guardé esto, pero también antes de que se terminara el estudio bíblico yo me encontraba como en una garita, como en un lugar donde los prestan guardia, y allí mientras nuestro ministerio estaba orando recibí el bautismo en el Espíritu Santo. Después de ello, hermanos, mi vida empezó a cambiar notablemente. El Señor colocó gracia en muchas personas, me permitió servirle, recibí los dones espirituales, estuve aquí desde aquel lugar, desde ese tiempo, pero posteriormente el Señor me dijo: y no te preocupes que estarás en los estrados judiciales, todo lo permitiré y solo sé obediente. Fui, hermanos, y todo fue como el Señor me lo dijo. Pero al final del tiempo, cuando terminó el proceso, pasado un año, recibí la noticia o recibí la notificación de la decisión del juez y fue una condena de 40 años. Mi corazón se entristeció demasiado. En el lugar donde yo recibí, hermanos, la noticia, había un baño. Yo lo único que hice fue entrar a aquel baño, arrodillarme y con lágrimas en mis ojos le decía al Señor que yo no entendía nada, porque todas las pruebas estaban a mi favor, pero que si esa era la decisión de Dios, que yo lo respetaba, y que si yo tenía que estar toda mi vida en aquel establecimiento, pues yo le dedicaría mi vida a anunciar que había un Dios vivo y de poder, como el hermano lo dice. Fui remitido a una ciudad, en un lugar que había más seguridad, pero allí, hermanos, conforme al plan de Dios, encontré que se congregaban 5 hermanos de la obra, los cuales eran visitados por la obra de Galán, Bogotá. De por sí les envía un gran saludo nuestro hermano Alberto Landines, y allí, hermanos, empecé a congregarme con ellos al punto de que llegamos a ser 30 hermanos. Nosotros, por misericordia de Dios y valorando lo de Dios, precisamente, hermanos, por la internet podíamos ver las enseñanzas, podíamos ver los estudios bíblicos y también alabamos al Señor como lo hacen ustedes o lo hacen ustedes aquí en este lugar. El Señor después me empezó a decir que no me preocupara, que no confiara en lo que el hombre hablaba, solamente que esperara en lo que Dios me había dicho. Y después me dijo: y estarás despidiendo uno a uno de ellos, porque yo les estaré dando la libertad. Y efectivamente, hermanos, pasaron los tiempos y yo empecé a despedir uno a uno a cada uno de aquellos 30 hermanos que se encontraban en aquel establecimiento. Para el año pasado me dijo: visita la ciencia médica porque te encontrarán una enfermedad que es grave, pero no te preocupes porque esto lo hago para que se maraville la ciencia médica, para que vean que soy yo, tu Dios, el que hace todas aquellas maravillas, y eso lo hago porque sé que tienes fe. Fui, hermanos, y me encontraron en la revisión médica un adenoma en el tallo de la hipófisis. Eso es un tumor cerebral. El médico me dijo: hay que esperar porque hay que operar, pero venga dentro de un año, porque de aquí a un año, depende del tamaño de él, extraeremos ese tumor. Yo solo confío en las promesas del Señor, hermanos, y para el mes de julio el Señor permitió nuevamente que fuera la ciencia médica, me ordenaron nuevamente los exámenes. Y cuando me entregaron los resultados, mi cerebro estaba completamente limpio. Fui a donde el especialista, le mostré mis resultados y dijo: esto no puede ser cierto, usted no se le puede desaparecer un tumor y menos del tamaño que usted tenía en su cabeza, repítalo, y así lo ordenó 3 veces y al final dijo: esto no es más sino la obra de Dios, usted que Dios busca, usted a qué Dios alaba. Y yo ya le había comentado a aquella persona que yo me congregaba en esta iglesia, la iglesia del Dios viviente, y hoy en día él se congrega. Él realmente reconoce que Dios vive. Posteriormente a ello, hermanos, el Señor empezó a dar sueños de mi libertad. Y por último, unos días antes de que yo recobrara mi libertad, le dio un sueño a mi esposa, donde mi esposa estaba en su hogar, le tocaron la puerta, en la puerta estaba nuestro ministerio, nuestra amada hermana María Luisa, y le decía: mire, hermana, aquí le traigo a esta persona que por tanto tiempo lo esperó. Nunca dude, confíe en el Dios de los cielos, porque aquí le cumplió la promesa que él le habló a su esposo,
a usted y a sus padres. Por último, hermanos, quiero decirles que el Señor también me decía, y vas a estar preparándote en lo profesional, aparte de la carrera que yo llevo. Y yo decía, bueno, Señor, estoy aquí, pues tú sabrás. Y recibí una beca de una prestigiosa universidad de Bogotá, y hoy día estoy cursando sexto semestre de Administración de Empresas, pero para sorprenderme, antes de que yo recibiera la libertad, me llamó la universidad, pude hablar con ellos y me dijo, por cuanto sus estudios son buenos, usted tiene asegurado su beca hasta que se gradúe. Y hermano, les digo que hace aproximadamente 6 días recibí la gran noticia, el Señor restableció todos mis derechos, me dieron el absolutorio, hoy me encuentro con ustedes, soy libre, confié en el Señor y eso quiero testificarlo para la gloria y alabanza de nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria al Señor.